hay información que es un simulacro de la historia. Uh-huh. Entonces, pues podemos como precisamente abordar la internet, podemos ver el video de hace 8 días y lo podríamos pasar el día de hoy como si fuera hoy cuando lo pasamos, ¿no? Que ese es como el engaño. Y de eso hablo cuando hablo del tiempo atomizado, del tiempo que se atomiza, que queda expandido en el aire, pero que no Estas es el tiempo. partículas de las que hablas, ¿cierto? Exacto. Ese es el tiempo en el que vivimos en el Internet. Y por eso nos permite el Internet, o la Internet nos permite pausar, nos permite contestar un mensaje, nos permite pausar y poner para ver las noticias, terminar de ver las noticias, volver a poner play y seguir viendo lo que estábamos viendo. Entonces, pues eso es lo que decía yo hace rato, ¿no? Que nos volvemos muy multitask y parece que eso es bueno, por un lado, pero tú lo decías hace rato. Yo creo que estamos apenas jugando con lo más elemental de lo que puede ser la herramienta del Internet. O sea, jugamos en el Facebook, jugamos en el Instagram, jugamos con esto, pero creo que hay todavía una profundidad que no hemos abordado y que es precisamente estas oportunidades que nos permiten empezar a pensar hacia dónde podemos ir con estas herramientas. Pero es un poco, creo que de pronto se vuelve algo un poco terrible pensar cómo de pronto tu cuerpo empieza a desaparecer. Y más ahora que el cuerpo es tan amenazante, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es algo que, y sobre todo, ¿sabes para quién? Para la gente que hacemos artes escénicas. Porque lo que es real en el teatro o en el performance es el Híjole, cuerpo, lo que es real. es real, ¿no? Digo, podemos hablar de real y de realidad, ¿no? Pero real ahí es el cuerpo. Y entonces es con lo que yo estoy viviendo y con lo que realmente puedo como... Digo, que también es muy interesante esta parte, digo, quiero abrir un paréntesis de esto que está sucediendo en este momento en el mundo y que nos abre toda una ansiedad muy fuerte porque no estamos produciendo. Porque de pronto decimos, híjole, no estoy yendo a trabajar y no estoy produciendo y entonces queremos producir, porque parecería que producir es la neta, ¿no? Porque estamos muy bien, muy bien aleccionados, Entrenaditos. entrenaditos para decir, tenemos que producir, porque si no produzco, entonces no estoy haciendo algo bueno en mi vida. Y no, creo que la contemplación de la vida es un acto fundamental. Es un acto que nos permite reflexionar para retomar con fuerza las ideas. Eh, y no dejar que estemos viviendo en este tiempo que nos han marcado, que tiene que ver con la atomización de estar en la producción, en la producción, en la producción, cuando realmente también podríamos tomar, digo ahora de manera forzada, tomar este tiempo para pensar en lo que es contemplar, ¿no? Y contemplar no es en el sentido ocioso, ¿no? Sino No, en no, lo en que un sentido constructivo de ir generando el horizonte de, pues, de lo que uno ve como posible, ¿no? ya. A mí, Entonces, creo que se abren muchas cosas. A mí me ha llamado mucho la atención porque he pensado mucho en... Fíjate que, o sea, para mí, yo lo hice, sí, me divertí porque lo hice como un juego. El performance, pensé en
yo en Instagram me pongo Romeo Castellucci. Ajá, y así es como inicias, ¿no? Jugando a Romeo Castellucci. Pero pensaba yo en esta pieza que tiene Castellucci, que es el infierno, que él sale y dice, yo m'appelle Romeo Castellucci, y de pronto salen los perros y lo atacan, ¿no? Y son perros de veras que se le ven. O sea, es una escena, es un acto, es un acontecimiento, es muy performativo eso que hace Castellucci. Y por eso sale Lola, ¿no? Por eso sale Lola. Claro. Escena. Pero Lola es un perro que no es violento. Lola es la contraparte de los perros violentos. Es un perro totalmente amoroso, ¿no? Cariñoso, amoroso, bueno. Pero me parecía que Lola era importante. Sí, dime. Como haciendo paréntesis y pensando en estos elementos, ¿no? Por un lado, la obra de Castellucci, por otro lado, el asunto de los perros, y cómo tú, desde tu lenguaje y lo que tienes a la mano, transfiguras el asunto y creas tu propia versión de una lectura que tú decides performar, ¿no? Entonces, tú de alguna manera te deslindas un poco del hacer constante. Yo te conozco del teatro, ¿no? Entonces, de alguna manera el teatro tiene sus formas más cerradas, ¿no? De proceder, y de pronto acá tú intentas hacer algo que de entrada a mí me pareció como fascinante, que era no quedarte en el espacio mínimo, en el espacio reducido, no hacer más eco del encierro, sino llevarnos por un camino, conducirnos hacia un lugar, abrirnos una puerta, dejarnos entrar a un lugar además privado, ¿no? Íntimo. Entonces, de alguna forma, esta posibilidad más tridimensional de generar profundidad dentro del cuadro, a mí me pareció como muy interesante en el sentido de estas múltiples formas de habitar ahí adentro, adentro de esto, y yo digo adentro, pero en realidad no es que haya una dentro afuera, pero tendemos mucho a pensarlo así, ¿no? Entonces, dentro de este universo del Internet, ocurre eso, ocurre que a veces somos muy bidimensionales, ¿no? Estamos en este nivel de acción, pero que hay atrás de mí, que hay delante de mí, siempre hay una cosa ahí que se va perdiendo en la bidimensionalidad. Entonces, de alguna forma, esta manera de performar hacia adentro de un lugar, a mí me pareció como súper interesante, ¿no? Y de alguna forma entendí por qué es que en ti había una necesidad mayor de producción, ¿no? Porque hay algo que de alguna forma se queda escueto, se queda desnudo, se queda simple, ¿no? No obstante, lo performativo pues justo juega con eso, ¿no? O sea, pensando un poco en el performance de Leticia, ¿no? Que ambos conocemos a Leticia y sabemos que a veces puede ser como muy minimalista y a veces puede ser un poco más barroca, ¿no? Y esta vez decide quedarse con un elemento, ¿no? Yo que me quedo detrás de mi pantalla, ¿no? Y nada más se me ven los ojos y más bien prefiero que el protagónico esté en la pantalla. Julio que nada más decide poner una zona, ¿no? Es decir, lo mínimo, lo cerrado, lo chiquito. Y contigo fue abrirse, ¿no? Entrar a un otro espacio. Entonces, de entrada, un poco lo que anticipaba al principio en este sentido de que la experiencia no es homogénea, ¿no? No es que todos estemos transitando por este nuevo espacio como creadores escénicos de la misma manera. Sí estamos en búsquedas, es decir, sigue la búsqueda, se extiende la búsqueda hacia un otro lenguaje que ahora nos convoca, ¿no? Más por la emergencia que por una decisión propia, ¿no? Y decidimos de alguna forma subirnos a esa ola para ver de qué manera investigamos sobre la marcha lo que está sucediendo y las múltiples formas que van a ir surgiendo de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo fue la experiencia de moverte? Muchos de nosotros lo que hemos hecho es poner la cámara en un lugar y movernos nosotros, ¿no? Tú decidiste utilizar a alguien.
¿Cómo fue esa relación también? ¿Te gustó las tomas que hicieron? ¿Era lo que tú buscabas? Eh, bueno, hay dos cosas. Una que acabas de decir y que también me hace mucho sentido porque pienso que la internet no se camina, se surfea. Entonces, más que Hay algo de la eso, ¿no? internet, la internet se surfea, o sea, surfeas en internet y en la vida caminas. Eh, y ahorita con lo que decías, si yo pensaba como, fíjate que al principio pensaba en todo mi departamento, en usar todo el departamento, en, en ver, o sea, ya en sí el departamento tiene una carga de archivos, de cosas que son mías, que siempre he pensado que uno va acumulando cosas y poniéndolas en ciertos lugares y tienen un sentido para uno. Y ese sentido se vuelve, digo, tú entras a la casa de alguien y ves lo que hay y te habla pues, de esa persona, si es que vive ahí, si es que son sus cosas. Entonces yo pensaba usar toda la casa, pero sentía que el riesgo fue el que sucedió efectivamente con quien manejó la cámara, porque el manejo de la cámara es súper importante cuando te mueves. O sea, y la exploración de la cámara es lo que eso es el cine, ¿no? Que ese es precisamente el arte de por eso vemos el cine y decimos, wow, ¿no? Porque ahí hay una técnica y hay un trabajo que sí enfoca, que tiene precisión y dice, quiero que vean esto. O sea, no, la cámara nos cuenta la historia. Y de alguna forma, quien tiene ahí gran responsabilidad de con quién lo haces, que eso no es algo que yo, bueno, además por la situación en la que vivimos, no podía como pedirle a alguien en específico, ayúdame para que haga, pues, tuvo que ser alguien que estaba ahí, que de mi familia que pudo hacerlo para que me ayudara, me explicó, pero que al final de cuentas yo a la hora de verlo dije, faltaron muchas cosas, o sea, faltó que la cámara contara un poco más, y que a lo mejor me perdiera un poco para contar un poco más de lo que está ahí, y entonces escuchar a lo mejor la voz y volver conmigo, pero creo que era como estar casado tengo que estar aquí con él, ¿no? Con él, y se Y es perdía que justo, demasiado. Ahora, dilo, dilo. hay cosas que efectivamente que hay gente que me dijo, oye, pero ¿qué pasaban atrás? El video, yo vi unas cosas. O sea, dije, bueno, pues ya por lo menos les dejó intriga, ¿no? Los dejó Una intrigados. curiosidad ahí de, Y dije, bueno, eso me ayuda porque finalmente a mí me gusta mucho generar más que una cuestión lógica o racional, me gusta generar en lo escénico, en lo teatral, lo que hago, algo más bien sensorial, algo ujú. que despierte cuestiones sensoriales, que diga uno qué pasó, que no necesito explicarles de pe a pa qué exactamente quiero decir, no me interesa hacerlo, me interesa más bien que si se queden como estas con sensaciones que pueden ser buenas o malas, pero que a mí particularmente eso me llena mucho más en este momento. Ahora es bien difícil porque de alguna forma el performance tiene cierto nivel de abstracción, es decir, proviene de un lugar que, como bien dices, no es didáctico, no propone de siempre el conjunto de pistas o instrucciones para ir completando el asunto, más bien mucho es completado por el espectador y el espectador tiene que poner un poco de su parte para que la cosa se complete. Y algo de lo que me pasa con esta tecnología es que no solamente me tiene que preocupar lo que quiero decir o lo que quiero hacer, sino qué elementos me van a ayudar a contarlo. Porque capaz que lo que quiero hacer llegar justo no va a poder llegar porque la manera en la que lo estoy armando
a veces puede jugar en contra, a veces puede ir paralela, ¿no? Entonces hay como una serie de mecanismos también que tendríamos que ir como acumulando, ¿no? En términos no solamente técnicos, sino un poco como dices, ¿no? Me parece a mí que el performance online es puramente interdisciplinario, es decir, nos reta a entender cuestiones de encuadre, cuestiones de seguimiento, cuestiones de iluminación, que tienen todo que ver con el cine, que tienen todo que ver con la multimedia, ¿no? Nos retan también a tener como un manejo de lo que es un ojo subjetivo, ¿no? Que de alguna forma también encarna nuestra mirada, pero también la mirada de quien está sintonizándonos en ese momento, ¿no? Entonces pareciera que nosotros te acompañábamos, pero había un filtro antes de nosotros, ¿no? Entonces todas estas cuestiones de las diferentes capas que va teniendo de interrupción del mensaje, no sé cómo decirlo de alguna forma como muy sintética, ¿no? Nos hace que busquemos formas de agarrarlo de alguna manera que, como tú decías al principio, creo que no tiene otra vertiente que no sea el cuerpo. Es decir, de qué manera estas interrupciones son superadas porque hay un cuerpo que siente, hay un cuerpo al que le pasan cosas, hay un cuerpo que no está necesariamente guiado por un protocolo establecido donde sabe qué va a pasar después, ¿no? Hay un cuerpo que duda, hay un cuerpo que necesita también que la cosa ocurra pronto para que se acabe esa sensación de limbo que de pronto se tiene también. Es decir, son un montón de cosas que cuando uno ya está frente al público y está ejerciendo su performance, pues se diluyen, ¿no? Se van. Porque lo que está ahí es el encarnar la presencia, el presente, y este tiempo al que tú siempre estás llamando, ¿no? Como esta cosa de, es que queda la huella, pero ya lo que sucedió se está yendo. ¿Qué tanto eso está realmente ocurriendo escénicamente, ¿no? ¿Cómo nos puede congregar? O más bien, cómo nos disuelve y estamos perdiendo, ¿no? Yo quisiera pensar que justo no, pero también es algo muy personal. O sea, sí para mí es importante que no se me acabe el parque, ¿no? Que no se me acaben las municiones. Entonces, hay una zona que es un llamamiento a rascarle, ¿no? A esta inmaterialidad a la que nos estamos acercando, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Bueno, son muchas cosas, pero yo creo, con todo lo que estás diciendo, y yo lo tengo claro, porque después de hacerlo, normalmente un performance, digo, yo he hecho performance durante casi los últimos 6 años de mi vida, he estado muy cerca del performance y de la performatividad, eh, y no lo ensayas, o sea, construyes, tienes una idea, digamos, un concepto filosófico, si quieres, una idea, y sobre eso hablas, ¿no? Por eso se vuelve tan abstracto de pronto y a veces a la gente no le gusta, pero bueno. La cuestión aquí es que cuando sucede, como en este caso sucedió, dependes mucho de la sensibilidad de quien te está tomando como filtro. O sea, depende mucho de la toma, de cómo te ve el otro. Y eso es muy interesante, porque el otro hace que tú pases, que tu imagen pase, o que pase también la imagen de ese cuadro que está atrás de mí, que lo acerque o que lo aleje, que me acerque a mí, que me pierda y que panee. O sea, hay una sensibilidad por parte de esa persona. Y esa persona tiene que tener ahí un contacto contigo muy fuerte, un diálogo creativo que nos ayude como a transitar esa parte. Y al mismo tiempo,
también pensaba, perdóname por interrumpirte así, pero pensaba sí y no, porque, digamos, hay algo de lo performativo, o sea, de alguna forma, cuando uno veía el performance, sabía que esa cámara no estaba entrenada. Sabía que esa cámara estaba ahí fungiendo la función de una cámara caminante que estaba siendo dirigida por un director de teatro, ¿sabes? Entonces, hay una zona en donde eso crudo, eso que podrías tú decir, no era lo que yo buscaba, bueno, ahí hay performatividad, ¿no? Y es una performatividad que habla de algo que sí se fisura en un tipo de corrección que tiene que existir en la Internet. Parece que en la Internet nada falla, todo está ahí preparado y puesto. Y cuando de pronto algo genera un error not found, ¿no? Este famoso tope con el que a veces uno se da y no va a más, es como lo peor que te puede pasar en Internet, ¿no? Y justo creo que la performatividad abre el espacio del error, abre el espacio de lo no sujeto a un atavío de perfección, ¿no? Un poco pensando en que, por supuesto, la investigación va en camino a ver de qué forma se domina el lenguaje y se potencia, pero también la falta de dominación del lenguaje puede ser una herramienta crítica hacia este lenguaje donde no se quiere llegar a la televisión, ¿no? No es esta producción tampoco cinematográfica en donde todo está perfectamente medido y después va a venir la edición y entonces va a ser desde la corrección de color hasta ve tú a saber qué tanta cosa se puede hacer hoy que ya están siempre en el lindero entre lo real, lo no, lo manipulado, lo no, etcétera, ¿no? Y el performance de alguna forma siempre se quiere mantener fuera de esto, desmarcado de esta presión que tiene que ver con búsquedas de legitimidad, ¿no? Entonces, esta posibilidad de desmarcarse creo que es bien interesante y creo que tiene que ver con, sobre todo, este concepto de nuevo de tiempo. Lo que estamos compartiendo en todo caso cuando abrimos este espacio vivo dentro de Internet es tiempo. Un tiempo compartido, un tiempo en el que van a pasar cosas que ni una parte ni la otra tiene completamente asegurada, ni ganada. Entonces, esa zona a mí me interesa mucho porque creo que es la que realmente se acerca al concepto de habitar. Habitar la Internet podría ser, en términos hipotéticos, ¿no? Una hipótesis, podría ser posibilitar el error, el fracaso, la duda, la intemperie, eh, un poco la búsqueda de paliar la desolación también, habitando, ¿no? Entonces, más que estar conectado o estar en la Internet, podríamos empezar a prefigurar formas de habitarla, ¿no? Me parece a mí que una de las cosas que ha hecho, nada más termino rapidísimo la idea, el performance es ayudarnos o a enseñarnos a habitar el mundo desde un lugar no autorizado, desde un lugar que está siempre en el límite de hasta dónde se puede llegar, cambiando o virando un poquito el orden de las cosas, ¿no? Sí, mira, ahorita con lo que decías precisamente, también me hace mucho sentido pensar, efectivamente la Internet es una herramienta que es totalmente productiva y que poco podemos ver que habla del fracaso o de las fisuras que tenemos. O sea, una de las cosas que siempre se planteamos es por qué en el Facebook no hay un no me gusta, ¿no? Pero es una herramienta que está construida de manera para ser productivo, para generar mucha producción, para estar. Pero creo que en ese momento pensar en que pudiéramos precisamente hablar de eso que no es lo que no tiene la filigrana del, de un
de una producción que te tiene que decir de cierta manera. Evidentemente yo hablo mucho también al ver mi video, pues hablo como director, ¿no? De, híjole, faltó esto o aquello. ¿Por qué? Porque estoy educado así. Pero habrá gente que no le importe, ¿no? Que simplemente diga, pues ahí está. Y eso es, punto. Y que eso lo vuelve real, de alguna forma. O entra dentro otra vez. plano de ¿no? No de real, sino de realidad, en un plano de realidad. Y bueno, ahí creo que por eso se vuelve interesante que de pronto el performance o este experimento que empezamos a navegar para ver hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos conduce, y que creo que está precisamente, pues así de manera muy escueta, muy planteado, como tú lo acabas de decir, con performance de diferentes maneras, desde diferentes cuerpos y diferentes necesidades. Yo, por ejemplo, algo que sí me interesa mucho es la imagen. La imagen. Sí, cuéntanos de eso, sí, cuéntanos eso. La imagen es algo que a mí me interesa porque no es solamente lo que ves, o sea, también es la palabra que produce imagen, es la imagen que tú quieres dar, y que en mi performance yo no me gusta mucho entrar en lo del personaje, ¿no? Porque personaje, pues sí es en el teatro, y sin embargo mi performance era, creo que el más teatral, ¿no? Sí, totalmente. Más teatral. Entonces, ahí había algo que estaba muy teatralizado y que de alguna forma yo siempre pienso que el performance tiene que llegar a un momento de acontecimiento donde te sucede algo. Claro. Y no me refiero a que yo lea o que yo eh, eh, um, diga un poema como el que dije, y que yo de pronto me sienta afectado porque me está sucediendo algo, pero es algo que tiene que ver con otra cosa. No sé si me estoy explicando. Es decir, sí. hay un elemento que se vuelve aleatorio dentro del ¿Sí? performance, que nos hace saber que hay un riesgo, y eso es algo que en el mío por ahí no existió, ¿no? Porque yo sí lo busco normalmente, que yo sí busco ese tipo de arriesgues, porque para mí eso es fundamental, porque es donde siento que conecto con la gente, que es donde la gente de pronto, o sea, el público, quien lo ve, dice, ay, o sea, esto es de veras, ¿no? Porque la gente siempre está pensando que hay una ficción, estamos ficcionando. Claro. Pero hay algo que verdaderamente tendría que acontecer. Y para mí la imagen, filtrar la imagen, filtrar y filtrar y filtrar y filtrar la imagen, me parece algo increíble. Sí, porque además, un poquito te quiero interrumpir, porque esta cosa de cómo es que de alguna forma lo teatral también se deslinda de lo performático, justamente porque no corre o corre ese riesgo, pero de maneras un poco más controladas, ¿no? Es decir, detona el plan B, detona el plan C, detona el plan D, ¿no? Pero el performance no tiene esos, o puede tener esos planes, y todos están en juego, no uno para sustituir al otro o para complementar, sino porque todos son opcionales, ¿no? Entonces, esa parte, ese llamamiento al riesgo que tiene el performance, se suma con el propio llamamiento al riesgo que tiene la Internet, ¿no? Que tiene que ver con esto que nosotros no controlamos, ¿no? Que es una conexión, que es también, va a depender muchísimo de los elementos aleatorios que están jugando, como bien dices, ¿no? Pero que de alguna forma no se contradicen con la performatividad,
porque lejos de entorpecerla, la dota justamente de ese campo no ficcional que necesitamos para empatizar con un público que además no está esperando un campo de la ficción, está esperando que ocurra algo, ¿no? Está esperando que a quien va a estar del otro lado le ocurra algo, que le pase algo y que nosotros seamos una especie de testigos de ese acontecimiento y testigos presenciales, ¿no? Porque, y aquí quiero llegar a otro punto, un poco también para salirnos del lugar y hablar también de otras cosas que tiene que ver con, nosotros hicimos un acto vivo, sin embargo, hoy lo que queda es el video. Y tendemos mucho a hablar de nuestro performance como nuestro video. Sin embargo, creo que parte de habitar es aprender a nombrar las cosas desde un lugar que no las lleve hacia lo conocido, sino al lugar de la posibilidad. Otra vez dudando siempre, ¿no? Pero es un performance documentado, ¿no? Grabado, pero no es un video. Entonces, ahí es donde, o bueno, ya, ya, si queremos ponernos en términos muy estrictos, es un video, sin embargo, su naturaleza es bien distinta. Entonces, esas posibilidades también lexicológicas. Sí, lo entiendo precisamente el nombrarlo, o sea, nombrar lo que tú haces, nombrar lo que piensas, exista o no, pero darle un nombre genera esta posibilidad, o sea, la posibilidad de que exista y que tenga ya una existencia como quieran los demás. Y pienso también que la Internet también se vuelve ese elemento aleatorio de estos acontecimientos, porque efectivamente no sabemos cómo manejar todavía un teléfono, aunque saquemos fotos todos los días o videos, no sabemos que se puede ir la luz, que alguien no se Por puede ejemplo, conectar. o ahorita como con Amenic, ¿no? Que simplemente no pudo ser, ¿no? Exacto. Entonces, habrá mucha gente de invitados de Amenic que estaban esperando verla y no la están viendo. ¿No? Exacto. Y ese es un elemento que aquí, y que sin embargo, porque si esto fuera una obra de teatro y faltara una actriz, pues no podríamos hacerlo. Pero cuando es una obra de teatro y tenemos un encuentro, ¿no? Pues podemos hacerlo entre dos. Incluso si yo me fuera, pues podrías quedarte tú hablando todavía un rato y podría funcionar, ¿me explicó? Es decir, sí. Eso es lo que yo pienso que cada vez podemos encontrar estas partes, como en este caso decía yo de algo aleatorio, pues es el Internet, ¿no? Es la luz, es la falla que existe en el audio, o sea, todo eso que también suma a que no todo sea impoluto, pulcro. Exactamente. Que está fisurado, que vive, que respira de alguna forma, ¿no? Exacto, y que de alguna forma no se sostiene únicamente por aquello que nosotros en el teatro nombramos como la magia, ¿no? O en la danza, que tiene que ver con todo el aparataje que está alrededor de un evento escénico para que el público no note nada, ¿no? Le llegue como una especie de no sé, epifanía, ¿no? Sobre algo que está viendo, pero en realidad el aparataje está sostenido de muchas maneras, con mucho nerviosismo y con muchas posibilidades de falla técnica, ¿no? También es la realidad. Sin embargo, cuando uno falla en el teatro, uno falla. Es decir, verdaderamente hay un error que se registra como error y se asume como algo que se tiene que corregir. Acá no. Acá es otra materialidad, es otro tipo de lenguaje y creo que, y ya un poco para redondear y cerrando, una de las cosas que más me prenden de esta
cosa que no persigue la perfección, es su dimensión política. Es decir, hay una posibilidad de plantearnos habitar este espacio fuera de esta normatividad que todo el tiempo nos está corrigiendo, que todo el tiempo nos está poniendo en un lugar, que todo el tiempo nos está diciendo que sí y que no. O sea, yo ahorita no le estoy pidiendo permiso a nadie para hacer esta transmisión. Nadie me está diciendo si yo puedo decir o no puedo decir algo. Yo sé hasta qué nivel puedo ejercerme, incluso podría someterme a un proceso de censura, probablemente, pero tendría que suceder, ¿no? A posteriori, ¿no? De entrada no lo tengo como algo dicho, con todo y que sé que la policía de Facebook es bastante limitada de visión y de criterio, ¿no? Pero a lo que voy es, todavía está este terreno, este territorio de conquista, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo no colonizarlo y aún así habitarlo, ¿no? ¿Cómo no llegar a ser lo que siempre somos en el territorio de siempre, sino tratar de ser otros en este otro territorio, ¿no? Entonces creo que el performance con su dimensión política también está ahí dándole un poco, martillando esta idea, martillando esta posibilidad de mudarnos, no en un sentido corporal, territorial, pero sí en formas de hacer que hasta la fecha no hemos conocido, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que vamos descubriendo en la internet muchas posibilidades y algo que es interesante es que se democratiza mucho lo que cualquiera puede hacer. O sea, es decir, tú puedes hacer videollamada, yo, o sea, pero una familia también, a alguien se le ocurre. Exacto. Y voy a decir cosas y puede hacer. Y entonces, por ejemplo, vemos también aplicaciones como el TikTok o todo eso, y vemos gente que de pronto actúa quiere actuar, genera personajes, hace sus producciones, se inventa cosas, ensaya, es decir, están habitándose nuevas formas y está siendo habitado no solo por los que tenemos este entrenamiento, ¿no? Sino por las personas que empiezan también a apropiarse de cosas. Eso es muy interesante porque al final de cuentas, yo sí quisiera que mucha gente se diera esa oportunidad de tener esa libertad, ¿no? Y es una gran libertad ver a alguien que hace desde un viejito que se para y hace así, y le ponen 10,000 likes, pues dices, puta, qué maravilla, ¿no? Y tú queriendo hacer algo muy acá, de pronto tienes un like, ¿no? Pues es decir, no sabes qué va a pasar aquí, no sabes cómo la gente puede reaccionar, pero cómo hay tantas cosas que están sucediendo, especialmente, por ejemplo, lo que decía el TikTok, pero también está el Instagram, ¿no? Donde la imagen es así poderosísima, ¿no? Lo que te están diciendo. Ahora, ahí hay toda una zona, porque me parece que aplicaciones de este tipo, ¿no? Como Instagram, como TikTok, lo que buscan es la superautomatización de las cosas. Es decir, prácticamente tú puedes hacer cualquier cosa y la promesa que te da la app es, no te preocupes, nosotros vamos a hacer que parezca algo. Es decir, le vamos a dar una forma porque sabemos qué es lo que quieren ver y sabemos qué es lo que tú mismo quieres proyectar. Ya te entendimos, ya te leímos, ya te estamos poniendo a ti como la mercancía para poder vender esta extensión de ti como producto, ¿no? Entonces, yo pensaría que justo ahí hay un engaño bien truculento de pensar que cualquier herramienta funciona o posibilita el habitar el Internet. A mí me parece que no necesariamente es así. Es decir, no es lo mismo posibilitar un momento en donde va a ocurrir algo y tú sabes que la gente que va a estar ahí se está concentrando. Es decir, nosotros tenemos en puerta ya la segunda edición de este festival y yo he visto como cada uno de los cuerpos que va a estar presente el sábado ha estado trabajando en ello
toda la semana ha estado pensando de qué manera llevar a la realidad estas ideas que tienen. Además, son puros profesionales del cuerpo, ¿no? Entonces, son personas que vienen de la danza o que vienen de la actuación y tienen una manera muy, muy peculiar de ejercerse en esa organicidad que ahora van a tener que trasladar hacia otros puertos, ¿no? Entonces, pero hay un trabajo, es decir, no solo es una intencionalidad diferente a la que hay en un proyecto más de tipo, me voy a ayudar de una automatización para generar un producto que además ya tiene su forma de lectura. No, aquí no hay. Exacto. Y además los filtros son delimitados y te están diciendo hasta dónde puedes llegar. Acá hay todavía un espacio en donde como no sabemos qué es lo que va a suceder, no lo podemos controlar, ¿no? No lo podemos automatizar. Entonces me parece que ahí es donde se encuentra el punto interesante entre si todo es performatividad online, ¿no? O si seguimos distinguiendo, ¿no? Que hay algo que es performatividad online y que hay un montón de otras cosas. Si todo fuera performatividad, pues entonces nada es performatividad, es decir, no podría ser. Yo lo que creo es que precisamente me refería a esto como una posibilidad de algo que existe, que bien dices tú, que es algo, es una propuesta que ya tiene un cartabón, que ya tiene un esquema y que tú solo tienes que integrarte a esto para dar un resultado, ¿no? Bueno, tiene su mérito para las personas que nunca han hecho nada y que de pronto Ah, lo no, por hacen, supuesto. No, no, no. O sea, se divierten. No me refiero a eso, ¿no? Yo creo que nosotros estamos analizando a lo mejor muy de manera muy escueta, muy rápida, lo que hicimos en este momento, pero que abre ya una puerta hacia un camino para seguir exacto. explorando, para seguir diciendo qué es lo que tendría que seguir, ¿no? Yo creo que después de lo que pasa, sería muy interesante saber eh, qué es lo que haría, por ejemplo, Leticia o tú, ¿no? ¿Qué dirías de, ay, pues ya hice esto, pero porque todos nos quedamos, digo, no decimos, bueno, ya está ahí, sí tiene las fisuras y todo. Eso a lo mejor ya, pero ¿qué haría ahora yo entonces? Exacto, exacto, ¿Qué, exacto. yo creo que aquí no fue lo que yo creía o quería, qué es lo que no funcionó, qué es lo que no cuajó. Yo creo que esa es una posibilidad y creo que, bueno, el experimento pues ha sido muy divertido, muy... Sí. Eh, y ha generado, y aparte, como se atravesó en este tiempo, creo que a todos nos ha generado como muchos pensamientos y muchos sentimientos y muchas maneras de volver a pensar, por ejemplo, la distancia, la soledad, la falta de, o sea, yo te veo y todo, pero igual si no estuviéramos este problema atravesado, pues a lo mejor nos tendríamos que ver la semana que entra para dar función. Por Te supuesto. abrazaría. De hecho. De hecho. En este caso no sabemos cuánto tiempo va a pasar, ¿sabes? Sin que podamos ver al otro de manera física, ¿no? Entonces creo que, bueno, esta es una experiencia que por este llamamiento de la vida, de la naturaleza, nos coloca en este punto, en este momento, y es muy interesante. Sí, sobre todo creo que podemos quedarnos con eso. Creo que en términos de encierro y en términos de lo limitados que estamos ahorita, pues no es que se abra una ventana enorme, ¿no? Hay que hacerla enorme si queremos que sea enorme, porque a la fecha es limitada, ¿no? A la fecha es eh, una serie de mecanismos para obtener información, para podernos convertir en consumidores, pero de alguna manera podemos escapar a ello con iniciativas que
fisuren y que generen estas grietas dentro de estos habitáculos, tan solo por meter el elemento de lo inesperado, de lo no sabido, de lo que se está investigando. Entonces, bueno, un poco con eso cerramos. Me gustaría nada más, igual que te despidieras con algún comentario y me voy tendida para presentar la siguiente edición y terminamos por hoy. Bueno, pues, pues gracias a los que nos vieron, estuvieron con nosotros o nos acompañaron en esta transmisión de performance online. Yo creo que, digo, yo estoy platicando con Joatzin, pero no es ahí porque no se puede ver o no sé si mi teléfono no sí, no, ni idea. No, pero bueno, gracias por estar, a los que nos siguieron, a los que estuvieron. Gracias a ti, Joa, te mando un beso y un abrazo bien fuerte, bien grande. Y nada, la vida es como que está hecha de puros links, ¿no? Y pues así navegamos, ¿no? Como de link a link y lo único que pensaría yo es que tenemos que también no solamente ser turistas de la internet, es decir, el turista es el que solo transita, ¿no? Pero un peregrino es alguien que tiene un inicio de una partida de un lugar y tiene que llegar hacia otro. Y eso es interesante. Creo que eso es lo que yo pensaría ahorita que hablábamos del TikTok y todo esto, que a lo mejor los otros se vuelve como turista, ¿sabes? Como alguien que solo está como paseando, ¿no? Pero habitar la internet tendría que ser como un peregrino que tiene un punto de salida hacia quizás hacia algún lugar, ¿no? Y que todavía no sabemos hacia qué lugar, pues habría que descubrirlo como Cristóbal Colón, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, pues eso es con lo que me quedaría hoy, nada más. Padrísimo, padrísimo, Memo. Sí, o sea, yo solamente, justo como terminando de redondear, a ver de qué manera podemos llegar a un territorio nuevo sin esta necesidad de colonizarlo de la misma forma que lo hemos hecho siempre, ¿no? A ver qué se nos ocurre para poder desmantelar esa manera de llegar a un territorio nuevo. Pues bueno, muchísimas gracias también a ti por aguantar esta falla de conexión al principio. Habría yo querido que no sucediera, pero también es parte de, entonces lo sumo como en ese sentido. Chula, preciosa, Menique, te extrañamos, ¿no? Una lástima que no pudiéramos hacer la conexión entre los tres. Había sido bien interesante cómo se mezclaban dos maneras bien distintas de proceder, ¿no? Desde la música y desde el teatro. Pero bueno, propongo lograrlo en algún punto, de a ver de qué manera logramos hacer una charla entre nosotras. Y bueno, estas charlas son la posibilidad de construir pensamiento a través de lo que hacemos. Entonces, cada vez que tengamos presentación va a haber también charla. Y pues bueno, muchísimas gracias. La segunda edición está comandada por Gabriela Rosero desde Ecuador, por María Teresa Vázquez Rebolledo desde Jalapa, por Natalia Reza desde Morelia, por Darlene Lucas y Alejandro Huicochea desde la Ciudad de México. Es gente que hace de su cuerpo un universo completo. Tienen en sus fibras y en sus células todo un lenguaje que articulan de maneras bastante impresionantes. Entonces yo al menos estoy muy, muy emocionada. Y pues nada, nos vemos el sábado a la medianoche. Muchas gracias, con gusto. Adiós. Adiós.